Bien, hermanos, en el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca del tema de la introducción al Nuevo Testamento. Todo el año pasado hicimos el estudio del Antiguo Testamento, un panorama de cada libro. Estamos viendo esa serie, la Biblia, libro por libro. Y en el mes de diciembre culminamos el Antiguo Testamento e incluso nos dio tiempo para hablar un poco acerca del período intertestamentario. Hablamos de los libros apócrifos, deuterocanónicos, ¿se acuerdan? Y en la mañana de hoy, en nuestra primera clase de escuela dominical de este año, vamos a introducir el Nuevo Testamento. Introducción al Nuevo Testamento. Ahora, yo le tengo una pregunta y quisiera ver si pudiéramos tener algún micrófono en el público para captar las respuestas. Una pregunta, hermanos. ¿Ustedes saben cómo le llaman los judíos al Antiguo Testamento? ¿Cómo le llaman ellos al Antiguo Testamento? El pastor Rafael no puede responder. Algo más específico. La Torá es específicamente los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis a Deuteronomio. ¿Cómo le llaman? No, que usted no puede hablar, pastor. Pastor no puede hablar. Ay. ¿Cómo le llaman? ¿Le llaman Antiguo Testamento? Los judíos le llaman Antiguo Testamento. ¿Cómo le llaman los judíos al Antiguo Testamento? Lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento. ¿No saben? No es el Talmud. El Talmud es un libro de comentario del Antiguo Testamento. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cómo le llaman ellos? ¿Te ve? Y aquí estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Y cómo le llaman al Antiguo Testamento? Los judíos no le dicen Antiguo Testamento. Ellos le dicen las Escrituras o le dicen el Tanakh. El Tanakh. Y le dicen Tanakh, que es una palabra hebrea que es un acrónimo. Es decir, un acrónimo es siglas. La T tiene que ver con Torah, que es la ley. La N, Nevi'im, que son los profetas. Y la J, que es una K, pero realmente en hebreo se pronuncia J. Es Ketubim, que quiere decir los escritos. Le digo esto solamente como una nota curiosa, porque cuando usted le va a hablar a un judío, no le diga, porque el Antiguo Testamento dice, porque ellos no creen que el Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento. Para eso tú tienes que tener un nuevo. Y el Nuevo Testamento es esa segunda gran división de los libros de la Biblia cristiana. Contiene 27 libros, si ustedes lo saben, de distintos géneros, escritos por aproximadamente 8 o quizás 9 autores humanos. Así que esta palabra testamento, ¿qué significa la palabra testamento? Déjame quitarle el chivo de la pantalla. ¿Qué significa la palabra testamento? Testimonio. Ok, testamento, algo más específico. Pacto. En el caso específico cuando hablamos del Antiguo y Nuevo Testamento es la palabra pacto. Es una palabra traducida al latín como testamento, pero realmente lo que están traduciendo es la palabra hebrea berit, que significa pacto. Y hace referencia al nuevo pacto, cuando Jesucristo dice, esta es la sangre del nuevo pacto en mi sangre. Así que los nombres de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento reflejan el entendimiento teológico de los primeros cristianos. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo le pusieron Nuevo Testamento? Bueno, en los primeros siglos. Algunos de los padres de la iglesia, entre ellos Ireneo y Orígenes, Tertuliano y Orígenes, comenzaron a llamarle a los libros escritos por los apóstoles, le comenzaron a llamar el Nuevo Testamento, en contraste con los libros que ya existían, a quienes ellos le llamaron Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 8, versos 7 y verso 13. Oigan lo que dice. Pues si aquel primer pacto, que es la palabra testamento, hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Cuando Dios dijo, versículo 13, un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Pregunta de examen.
si podemos tener un micrófono acá para los participantes, por favor. Pregunta de examen. ¿Eso quiere decir, lo que está en pantalla, que el Antiguo Testamento ya no tiene valor? A ver, la respuesta y por qué. No me muevan la cabeza nada más, díganme por qué. ¿Tiene valor el Antiguo Testamento o no? ¿A qué se está refiriendo el autor de los Hebreos ahí? ¿A las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Será que se está refiriendo? Hermano Jacinto, dígame usted. Dice el hermano Jacinto que sí tiene mucho valor el Antiguo Testamento porque habla de la venida del Mesías. La pregunta que estoy haciendo más específicamente aquí es, este texto que está en pantalla quiere decir que las escrituras del Antiguo Testamento ya envejecieron y desaparecieron. ¿Es lo que está diciendo ese texto ahí? ¿Cómo? Dieron lugar al segundo pacto. Dieron lugar al segundo pacto, pero no me evadan la pregunta. Me están evadiendo la pregunta, ustedes saben mucho. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor que está próximo a desaparecer? ¿El Antiguo Testamento o el pacto de Moisés? A ver, aquí está Ricardo. Buenos días. Ahí se está refiriendo que el antiguo pacto está a punto de desaparecer por el nuevo pacto. No queda invalidada las escrituras. Okay. Para nada queda invalidada el Antiguo Testamento o el Tanakh. No son las escrituras que están próximos a desaparecer, sí, no es el pacto sinaítico en función a la relación de Dios con su pueblo, ¿se entiende? Pero ahí está de por qué se le llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay un asunto de continuidad, ¿se entiende? Este es el Nuevo Testamento porque continúa del Antiguo, no porque lo invalida. Eso es muy importante entender eso. Ok. Ya para el siglo IV más o menos después de Cristo ya se conocía el Nuevo Testamento como Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento como Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver un poquito rápidamente el contexto histórico en el que se escribió el Nuevo Testamento. Es importante el contexto, porque el contexto nos ayuda a entender muchas cosas de por qué se dijeron, por qué se hacía así la cosa, por qué se escribieron ciertas cosas de esa manera, de dónde salió esto. Por ejemplo, usted abre el Nuevo Testamento y arranca con un supuesto emperador romano César. ¿Y desde cuándo? Bueno, porque dejamos a Malaquías y de repente tenemos un emperador César. ¿Qué pasó? Y de repente vamos al templo y encontramos a unos supuestos fariseos y saduceos, pero en Malaquías no existían los fariseos y los saduceos. ¿Qué pasó ahí? Eso es parte del contexto histórico. Yo quiero verlo rápidamente con ustedes. En primer lugar, lo que tiene que ver con el contexto sociopolítico. El Nuevo Testamento se escribió durante el periodo en que Roma gobernaba sobre prácticamente todo el mundo conocido en esa región, incluyendo a Israel. Ahora usted dirá, espérese pastor, pero el Nuevo Testamento dice que había un rey que se llamaba Herodes cuando Jesús nació. Entonces, ¿cómo es que había un emperador y cómo es que había un rey? ¿Alguien tiene una explicación para eso? ¿Cómo es eso de que había un rey que se llamaba Herodes, que era el rey de Judea, pero al mismo tiempo estaban ellos bajo el control de Roma? ¿Cómo podemos explicar eso? Va que dentro del Imperio Romano, dentro del Imperio Romano había daban a veces ciertas de independencia a ciertos territorios y le daban categoría que por encima de otros territorios. Entonces, dentro de esas categorías podían haber reyes dentro del imperio en algunas zonas. Y ahora, ¿eran esos reyes autónomos? ¿Eran esos reyes independientes de Roma? No, estaban bajo la autoridad del emperador. Gracias, pastor. Sacó la cabeza por su iglesia. Eran reyes, prácticamente reyes títeres. Claro, tenían control hacia abajo, pero no hacia arriba. El César los ponía y el César los quitaba cuando quisiera. Así que, claro, cuando usted lee que llegaron unos magos del oriente a donde Herodes el rey, preguntando quién era el rey de los judíos, hasta ese punto, ¿quién era el rey de los judíos? En ese momento, ¿quién era? Herodes. Era el rey de los judíos. Y ahora nació otro rey de los judíos. ¿Quién es ese? Vamos a volarle la cabeza, ¿verdad? Por eso él busca a Jesús para matarlo. Pero esa es la razón por la que existía un rey en Judea al mismo tiempo de que existía un emperador en todo el Imperio Romano.
Entonces, todos estos pequeños reinos eran básicamente como provincias, ¿verdad? Así lo trataban ellos, la provincia de Judea. Dentro de ese contexto político y social, en el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, había grupos en Israel que eran políticos, por ejemplo, los herodianos. Ese grupo de los herodianos, usted lo va a leer en los evangelios, apoyaban la dinastía de Herodes. Pero había otro grupo llamado los celotes. Uno de los discípulos de Jesús pertenecía a ese grupo de los celotes. ¿Alguien se acuerda quién eran los celotes? No, bueno, bájale algo al lado de terrorista. Bajémosle algo. No eran terroristas como tal. Tampoco necesariamente. No, porque los sicarios son personas que matan por dinero o algo por el estilo. Estos eran revolucionarios, de hecho, motivados religiosamente también. Estaban motivados religiosamente porque ellos también esperaban la liberación por el Mesías. Así que ellos estaban luchando con las armas o querían luchar con las armas contra Roma para liberar a Israel. Eso eran los celotes. Pero por otro lado, hermanos, había una gran cantidad de judíos en la diáspora. Eso quiere decir fuera de Israel. Como están los dominicanos. ¿Ustedes creen que hay más dominicanos aquí o en Nueva York? Quizá todavía hay más aquí, pero en Nueva York están cerca ya. Casi cerca. Bueno, en Israel había más personas fuera que adentro. Porque, ¿se acuerdan? Después de la cautividad, tanto de la cautividad asiria, que se llevó el reino del norte, como la cautividad babilónica, que se llevó el reino del sur, muchas de esas personas no volvieron. ¿Quién que se va para Nueva York vuelve para acá? Un loco nada más, dicen algunos. Pero la idea es que mucha gente quedó dispersa. Y a este punto, por ejemplo, muchos de los judíos ya estaban todos esparcidos alrededor de todo el mar Mediterráneo, Europa, Asia y África. Había más judíos afuera que adentro, y a eso se le llama la diáspora. ¿Y por qué estoy explicando esto? Porque de repente usted llega a Hechos capítulo 2 y usted ve un montón de gente que están llegando a Jerusalén, que son judíos pero que no viven ahí. ¿Dónde estaban esos? Fuera, estaban en la diáspora. De hecho, muchos de ellos hablaban griego y tenían ya mucho de la cultura griega que la habían adoptado. Por eso, donde quiera que Pablo va, encuentra ¿qué? ¿Se acuerdan? Judíos, en sinagoga por aquí, sinagoga por allá. Entonces, pero acá, ¿dónde que está? Sí, porque en realidad había judíos por muchos lugares y esa fue una de las estrategias que el apóstol Pablo usó para esparcir el evangelio de Jesucristo. Muy bien, que yo estoy perdido con toda esta página. Ok, ahora, dentro del contexto religioso, miremos dentro del contexto religioso lo que estaba sucediendo en Israel para que entendamos un poquito más. A ver, pregunta, ¿cómo lucía el panorama religioso en Israel? ¿Qué tipo de religiosos había? ¿Cómo estaba compuesto el panorama? Rápidamente, díganme nombres. Aquí, Dioleica. ¿Ah? Fariseos. Fariseos. ¿Tú sabes algo de los fariseos? Además de que eran fariseos. Son como los judíos más ortodoxos. Sí. Okay. Era una secta judía bien radical. ¿Quién más en el panorama religioso del momento? Los escribas. Dice Ricardo por acá. Los escribas. Los escribas. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué más estaba en el panorama religioso, hermano? Los saduceos. Bien. ¿Y hay algún otro grupo que aunque no se menciona, usted sabe que estaba por ahí? Los esenios. Los esenios. Muy bien. Bueno, miremos un poquito ese panorama religioso. Los fariseos era una secta que practicaba una piedad estricta de acuerdo con la ley de Moisés y de hecho eran tan bárbaros que le añadieron, porque la ley de Moisés no era suficiente, vamos a añadirle más cosas y le añadieron un conjunto extenso de anexos orales a la ley, porque el punto era mantener la identidad religiosa y la pureza. De hecho, el término fariseo proviene de una raíz aramea que significa separar. Ellos eran los separados, ellos eran los diferentes a todo el mundo. La otra secta religiosa eran los saduceos. Y la palabra saduceo viene del hebreo sadiquín, que quiere decir justo.
¿verdad? O probablemente viene del grupo de Sadoc, que era uno de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Así que ellos tomaron un nombre de eso que parecía. Sin embargo, los saduceos, por lo que se sabe, no provenían directamente de Aarón. No venían de la sangre sacerdotal, pero habían tomado el sacerdocio por medios políticos. Ellos eran principalmente de la clase alta, aristocrática y terratenientes. Ellos eran la mayoría de los sumos sacerdotes. En el tiempo de Jesús, ¿quién se acuerda quién era el sumo sacerdote en los tiempos de Jesús? Caifás, dice alguien por allá, ¿verdad? Caifás. Entonces Caifás era de la secta de los saduceos. Bien, ya están conectando. Los saduceos. Ahora los saduceos se diferenciaban de los fariseos, mientras que los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento, los saduceos solo valoraban como inspirado la Torá. Así que hay muchas cosas del Antiguo Testamento que ellos no le daban el mismo peso. De hecho, tampoco creían en ángeles, ni en espíritus, ni en resurrección, ni nada de eso. Ellos eran mucho más limitados en lo que consideraban escritura. Después de que el templo se destruyó o fue destruido, la secta de los saduceos se fue hacia abajo, disminuyó bastante. Entonces estaba el grupo de los esenios, usted no lo va a encontrar en la Biblia, este grupo, pero eran una secta monástica. Ellos vivían en comunidades apartadas y desérticas porque ellos decían, no, para poder agradar a Dios hay que alejarse de la gente, y vivían practicando su pureza, practicando su religión aparte. También vivían en comunas, vivían como comunistas, ¿verdad? En cuanto a los bienes, los compartían, y ellos se creían que eran el pueblo verdadero de Dios, los esenios. De hecho, ustedes han oído hablar de los escritos de Qumran o los pergaminos del Mar Muerto. ¿Lo han oído? Bueno, precisamente fue una tribu esenia que preservó los pergaminos del Mar Muerto. Y también ellos tenían un enfoque apocalíptico. Ellos creían que el mundo se iba a acabar ya. Estaba por el otro lado los escribas, como alguien mencionó. Los escribas en realidad no eran una secta, sino que eran un grupo profesional de intérpretes de la ley. Podían ser tanto saduceos como fariseos. Eran doctores de la ley y daban opiniones en el caso de juicios que le llevaban a ellos. Por otro lado está el Sanedrín. El Sanedrín era un consejo aproximadamente de 72 hombres de Israel, de ancianos de Israel, que ellos juzgaban los aspectos religiosos del pueblo, ¿verdad? Por eso es que a Jesús lo llevan delante de ¿quiénes? Delante del Sanedrín. Ellos tenían autoridad religiosa, pero no podían dar pena de muerte. Por eso tienen que llevar a Jesús. ¿A dónde lo llevan a Jesús? ¿A dónde? Pilato, porque Pilato era el gobernador de Judea en ese momento. Pero ellos se reunían constantemente en el templo, salvo los sábados, que era un día sagrado, y en sus reuniones presidía el sumo sacerdote. Había miembros fariseos y había miembros saduceos. El templo. Bueno, el templo era el centro de la adoración religiosa judía en ese momento. El templo que había en el tiempo del Nuevo Testamento era inmenso, era gigante. No era el templo, o sea, era el mismo templo de Zorobabel y de Esdras y Nehemías, pero ellos lo habían modificado. Herodes, precisamente el grande, le había metido mucho dinero para estar en buena con el pueblo de Israel, y ese templo era majestuoso. Tenía, de hecho, varios atrios. El templo ocupaba unas cuadras grandísimas, si usted lo ve hoy a escala. En la parte de afuera le llamaban el atrio de los gentiles. En la parte más para adentro estaba el atrio de las mujeres, más para adentro el atrio de los hombres, y así hasta que llegaba al lugar santo y al lugar santísimo, que por cierto ya no tenía arca del pacto en ese momento, porque se había perdido cuando Babilonia destruyó Jerusalén. Pero el templo seguía siendo el centro de la adoración, de las fiestas, de los sacrificios y la vida religiosa. Y finalmente, en el ambiente religioso están las sinagogas. No vemos la palabra sinagoga en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque las sinagogas surgieron en el período intertestamentario. Como ya en ese momento ellos no tenían templo, ¿qué hacían? Tenemos que reunirnos a estudiar la Torá en algún lugar.
y entonces comenzaron a desarrollar esos centros de reunión que le llamaron sinagogas, que viene del verbo sinagogue, que quiere decir congregarse, donde ellos se ponían a estudiar la ley, adoraban a Dios, ahí también se enseñaban a los niños, servían como escuelas, etc. Así que la sinagoga se volvió el lugar de reunión de los judíos en tierra de Israel y fuera. Donde quiera que había 10 varones israelitas, se podía armar una sinagoga. Por lo menos tenía que haber 10. Ahora, piensen esto, para que usted vea lo importante del contexto. Cuando Pablo va a Filipos, no hay sinagoga, o no había suficientes judíos religiosos como para hacer una sinagoga. Cuando Pablo va al río, ¿con quién se reúne allá? Con un grupo de mujeres judías que se reunían al lado del río para orar también. O sea que todas estas cosas nos ayudan a entender por qué las cosas pasan como pasan, ¿verdad? Entender un poco el contexto. Y por último, en cuanto a Roma practicaba el politeísmo. Había un panteón romano que era equivalente al panteón griego. ¿Sí? Ustedes se acuerdan, todos esos dioses, pero un punto importante era la adoración al emperador, que se introdujo con el segundo de los César. Entonces ellos hacían que el pueblo adorara al emperador anterior para ellos entonces luego ser venerados como dioses. Así que esa era la tensión religiosa que había en el Nuevo Testamento cuando se escribió. Ahora veamos también de una manera rápida cómo está compuesto y organizado el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene ¿cuántos libros? 27 libros. ¿Cuántos autores? ¿Cuántos autores humanos? Ok. Se dice 8 o 9 porque como no estamos persuadidos de quién es el autor de la carta a los hebreos, pudiera ser 8 si es Pablo, y si no es Pablo, entonces serían 9 autores humanos agrupados en 3 círculos proféticos. Esto que les voy a mostrar aquí de los círculos proféticos básicamente es un arreglo. No quiere decir que la Biblia está organizada así, sino que algunos autores los arreglan así los libros por un asunto didáctico, para aprenderlo mejor. Entonces los libros, si los dividimos en 3 círculos proféticos, serían así. El círculo petrino, que tiene que ver con Pedro y sus relacionados. Ahí está, por ejemplo, Mateo, y la razón por la que se pone en ese grupo, porque Mateo se quedó en Jerusalén y era un apóstol también a los judíos. Marcos, que aunque él no era apóstol, era compañero amanuense de Pedro, y se dice que el Evangelio de Marcos es el relato de Pedro de la vida de Jesús. Es bastante aceptado esa creencia. Entonces, Mateo, Marcos, primera y segunda de Pedro, escrita por el mismo Pedro, Judas y Santiago, que eran medio hermanos de Jesús y también eran líderes claves en la iglesia de Jerusalén. Entonces, todos ellos conforman el círculo petrino. El segundo círculo aquí es el círculo paulino, Pablo y sus relacionados. ¿Por qué ponemos a Lucas ahí? Bueno, porque Lucas, que escribió Lucas y Hechos, era compañero de Pablo. Eso lo vemos en el mismo libro de Hechos, donde Lucas narra parte donde él anda con Pablo y habla en primera persona, dice nosotros. Entonces, Lucas, Hechos, están todas las cartas de Pablo, que son 13 en total. Y dentro de este grupo del círculo paulino se pone Hebreos, no necesariamente porque se crea que fue escrito por Pablo, sino porque el que lo escribió estaba relacionado con Pablo. Hay algunos pasajes adentro que hablan, por ejemplo, de nuestro hermano Timoteo fue liberado de prisión. Se entiende que o era Pablo o era un relacionado del círculo de Pablo. Y el tercer círculo es el círculo juanino, que tiene que ver con Juan. Cuando usted oiga por ahí que literatura juanina, no se asuste. ¿Qué quiere decir literatura juanina? ¿Que la escribió? Juan. Exactamente, eso así de sencillo. Lo que pasa, hermanos, es que los estudiosos les encanta utilizar palabritas para botarnos a nosotros, para perdernos. Lo que no somos, tú sabes, de que si yo qué petrino, no sé cuánto, paulino. Pero ya usted sabe eso, paulino, petrino y juanino.
Bien. Ahora, hermanos, qué interesante que a pesar de que eran diferentes autores, el Nuevo Testamento está perfectamente unido. No hay contradicción porque hay un Dios y un autor, el Espíritu Santo, detrás de todos estos autores. Y esto es una evidencia de la inspiración de las Escrituras. Ahora, el Nuevo Testamento también fue escrito en varios géneros literarios. A ver, díganme algunos géneros literarios que ustedes consideran que existen en el Nuevo Testamento. Género literario. En el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el libro de poesía del Nuevo Testamento? Eso es un tipo de escrito. Cuando hablamos del género literario, hablamos del género del libro entero. ¿Verdad? Apocalíptico, dice un hermano por allá. Epistolar, dice alguien que está mirando las notas. Histórico. Muy bien. Muy bien. Ustedes saben leer bien. Así que hay literatura histórica. Un paréntesis, tenemos que aprender a distinguir entre el género literario y el tipo de escrito. Por ejemplo, el género literario histórico puede tener dentro de un libro histórico, puede tener diálogos, puede tener poesía, puede tener un discurso y puede tener una parábola, como dijo algo por aquí, pero el género del libro entero es un género histórico. Entonces, si lo miramos así, bueno, hay historia, hay literatura epistolar y literatura apocalíptica. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos son literatura, ¿qué? Histórica. Ahora, mire bien, hermano, no piense usted que es la historia como Fran Moya Pons y ese tipo de cosas. No, es historia teológica. ¿Qué quiere decir historia teológica? Que no es cronológica. Que el autor tenía un punto teológico que hacer y tomaba, ¿qué cosa? Los eventos que él le interesaba para hacer su punto. Si usted está tratando de ver una cronología del día 1 de que nació Cristo hasta el día que se murió después cuando tenía 33 años, no lo va a encontrar, porque esa no era la intención del autor. La intención del autor era, de hecho, por eso es que usted ve que algunos evangelios escogen algunos eventos y otro evangelio coge otros eventos. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen un punto teológico y utilizan los elementos que quieren para hacer su punto. ¿Se entiende esto hasta acá? Muy bien. Por eso los 3 primeros evangelios se les conoce como los evangelios sinópticos porque tienen muchos elementos en común y a Juan se le maneja como un evangelio diferente. Ahora, pasamos al tipo de literatura epistolar, ¿verdad? Las epístolas son cartas, documentos apostólicos escritos para instruir a los creyentes de cómo vivir el evangelio. Los evangelios explican a Cristo. Hechos explica cómo el evangelio se expandió hacia todo el mundo. ¿Y qué hacen las epístolas? Las epístolas ahora instruyen a los creyentes de cómo vivir la vida conforme al evangelio de Cristo. Algunas de las cartas fueron escritas a iglesias, otras fueron escritas a personas y algunas otras incluso fueron escritas a audiencias mucho más generales, como son las epístolas generales, como la de Pedro, la de Santiago y Judas, que le habla a todos los creyentes que están en la dispersión. Y la última es la literatura apocalíptica, un solo libro, que por cierto es una carta. ¿Sabía usted que Apocalipsis es una carta? Sí, es una carta dirigida a las 7 iglesias de Asia Menor. Pero el género apocalíptico se caracteriza porque combina profecía con un lenguaje simbólico y anuncia el fin o anuncia algo por venir, ya sea un juicio, un desastre o algo así. Esa es la característica de la literatura apocalíptica. Muy bien, vamos ahora a entrar en lo que tiene que ver con el mensaje del Nuevo Testamento. El mensaje. Y yo le quiero hacer esa pregunta aquí a la sala. Después de haber visto todo esto que tiene que ver con contexto, organización del Nuevo Testamento, piensa por un momento, ¿cuál dirías tú que es el mensaje central del Nuevo Testamento? Yo sé que estoy haciendo una pregunta difícil,
Pero yo quisiera escuchar por lo menos dos opiniones. ¿Cuál crees tú que es el mensaje central del Nuevo Testamento? De los 27 libros. ¿Hay algo? ¿Hay un punto central? ¿Hay un propósito? A ver, no tenga temor a equivocarse. Hermano Edward, allá hay una mano levantada. Bueno. El reino de los cielos ya está con nosotros. El reino de Ya ha los llegado. cielos ya está con nosotros. Ya ha llegado. Sí. Ok, bien. ¿Qué más? Definitivamente eso es un tema del Nuevo Testamento clave. Bueno, el cumplimiento de la promesa de Cristo Jesús, muerte y resurrección, las nuevas. Ok, Es el cumplimiento de las promesas del Mesías, las buenas nuevas del Evangelio. Pero ustedes están, allá traen la mano, hermanos Jacinto. Bueno, pues diga usted y después vamos a pasar a Virginia. Que es la sustitución del viejo pacto por el nuevo pacto en la sangre de Jesús para cambiar el esquema antiguo por Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ok, el cambio de pacto del antiguo al nuevo para establecer el nuevo modelo de salvación a través de Cristo, dice Jacinto. Virginia. Bueno, la promesa para reconciliarnos con Dios, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. La promesa para a través reconciliar. de Él podemos, pues, llegar al cielo. Ok, se dan cuenta que no es tan fácil, pero todo lo que ustedes han dicho tiene que ver con el punto central del Nuevo Testamento. Y esta es la parte para mí más importante de nuestra clase de hoy. Yo le voy a poner algunas citas de estudiosos del Nuevo Testamento, de lo que ellos entienden que es el tema central. Este es uno de mis favoritos. Se llama Donald Carson, es un canadiense, y él dice así, acerca de cuál es la idea central o el tema central del Nuevo Testamento. El plan redentor de Dios a través de Jesucristo, que invita a la humanidad a participar en el reino de Dios mediante la fe en Cristo, transformando vidas ahora y con la promesa de una esperanza eterna. ¿Qué les parece ese resumen del Nuevo Testamento? Al pastor Rafael seguro que le gusta ese resumen. Hay muchos elementos ahí. Por ejemplo, hay un plan redentor a través de la persona ¿de quién? De Cristo, pero no solo. ¿Qué está haciendo Cristo? Está invitando a ¿quiénes? A la humanidad, a venir a Él, a participar de ¿qué cosa? Reino. Ahí está el tema del reino, que lo mencionó Aimé por acá. Pero ese reino es mediante ¿qué? La fe. Ahí está el elemento de la fe. Pero ¿qué hace con nosotros? Transforma vidas. Ahora habla de la santificación a través de la obra del Espíritu y con la promesa de la esperanza eterna del reino por venir. ¿Le gusta ese resumen? Mire este otro. Este es otro erudito del Nuevo Testamento. A algunos no les gusta mucho, pero el hombre tiene su lugar en el mundo de la erudición. Esto es N.T. Wright, inglés. Él dice, Dios está restaurando su creación a través de Jesús, quien reina como el Mesías y Señor. Este mensaje, el del Nuevo Testamento, invita a los creyentes a participar activamente en la obra de justicia. ¿Se da cuenta que están relacionados él y Carson de alguna manera? En la obra de justicia, reconciliación y renovación del mundo. O sea que él ve también una perspectiva futura de renovación del mundo, pero también ve una perspectiva presente de que tenemos que trabajar ¿cuándo? Ahora, a través de Cristo. Y aquí hay una última, un poco más sencilla, porque este es el pastor Mark Dever, que no es necesariamente un erudito del Nuevo Testamento, pero él dice así, él dice que el Nuevo Testamento tiene como punto, ciertamente dice, el punto de toda la Biblia es que Dios nos ha hecho promesas, Él ha cumplido esas promesas y somos llamados a confiar en Él porque Él es el cumplidor de promesas. Así que hay una promesa del Antiguo Testamento que se cumple en la persona de Cristo, por eso el Nuevo Testamento es vital. El Nuevo Testamento es vital. Usted deja el Antiguo Testamento solo, yo le preguntaría una cosa. ¿Con qué libro usted quisiera terminar el Antiguo Testamento? Escoja uno de los 39. ¿Con cuál usted cree que sería bonito terminar el Antiguo Testamento? ¿Alguien ha pensado eso?
No, Antiguo Testamento estoy hablando. Los 39 libros. No hay ninguno que concluya. Todo termina mal. Usted ha leído Malaquías, ¿verdad? Es con maldición que termina. ¿Por qué? ¿Por qué el Antiguo Testamento termina así como estamos aquí, pero no sabemos qué va a pasar? Porque precisamente eso es lo que es. Porque anuncia el que había de venir. Entonces, yo lo resumiría de esta manera. Lo que ellos han dicho. Dios ha cumplido sus promesas a través de Jesucristo, el Mesías, quien salva a su pueblo y los prepara para ser parte del reino eterno de Dios. ¿Cuál es el eje central del Nuevo Testamento? Es la persona y la obra ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, miremos cómo rápidamente, yo no tengo un reloj, hermanos, es que me pueden ayudar. Estoy perdido, no sé ni qué hora es. Nos quedan 5 minutos, 4 minutos. Bien, déjenme decirles rápidamente cómo estos temas se van desarrollando. En los evangelios, por ejemplo, nosotros vemos la promesa del antiguo pacto cumplirse en la persona de Cristo. Donde Adán falló, Cristo cumplió. Cristo fue fiel. Vivió sin pecado, cumplió cada profecía del Antiguo Testamento que había sido escrita acerca de él. Él era el profeta venidero prometido a Moisés. Él era el rey venidero prefigurado por David y prometido a David en 2 de Samuel 12. Él era el hijo del hombre de quien se habló en Daniel capítulo 7. Él era el siervo sufriente de Isaías 53 y él era el Mesías que Zacarías predijo que sería rechazado. Dios cumplió en Cristo todas las profecías del Antiguo Testamento. En los Hechos, ¿qué vemos? La expansión del mensaje del Evangelio en el poder del Espíritu Santo a través de los discípulos. Las cartas de Pablo presentan los grandes temas del Evangelio explicados y aplicados a los creyentes en distintos lugares y de distintas circunstancias. Ahí hay teología, hay instrucción, hay amonestación, hay elogios, hay consejos pastorales, etc. Hebreos es una exposición de la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Santiago da instrucciones prácticas de sabiduría. Las epístolas de Pedro hablan acerca de cómo vivir bajo persecución. Juan nos insta al amor cristiano y Judas nos alienta a contender por la fe. Y finalmente, Apocalipsis nos abre una ventana celestial para ver el pasado, el presente y el futuro y nos manda a estar preparados para la venida del Señor. Finalmente, el Nuevo Testamento tiene grandes temas. Yo sé que si yo le pregunto a ustedes, ¿cuáles son los grandes temas? Ustedes me van a decir muchos de esos que han hablado, el reino, el evangelio y todo esto. Pero haciendo una evaluación de lo que diferentes autores han dicho que son los temas centrales. Miren estos 5 temas del Nuevo Testamento. En primer lugar, el evangelio como buena noticia. El evangelio es una proclamación de buenas noticias, no un sistema moralista. El evangelio es buena noticia, es la historia de cómo Dios salva a los pecadores por la gracia, por medio de la fe en Cristo. El reino de Dios es otro de los temas. El reino de Dios ha llegado, o sea, ya, pero todavía no, como dicen algunos. Quiere decir que el reino de Dios está con nosotros, pero no completamente. Este reino se caracteriza por el gobierno justo de Dios que comienza en el corazón de los creyentes y se consumará en el futuro. Otro tema importante es la misión de la iglesia. Los seguidores de Cristo estamos llamados a ¿qué? Compartir el evangelio y vivir el evangelio de tal manera que podamos proyectar y reflejar esa reconciliación y el amor de Dios. En cuarto lugar, la obra del Espíritu Santo. El rol del Espíritu Santo en la salvación, en la regeneración, la santificación y el empoderamiento de los creyentes para llevar la misión. Y en quinto lugar, la esperanza escatológica. Esa palabrita que dice ahí, escatológica, quiere decir acerca del fin.
escatos. Escatos es la palabra griega para hablar del fin. Entonces la esperanza escatológica quiere decir la esperanza del fin. Cristo regresará. Aleluya. Y juzgará al mundo y establecerá una nueva creación donde habrá justicia y paz. Así que en conclusión, una Biblia sin el Nuevo Testamento no es Biblia. Está incompleta. El Antiguo Testamento no tiene ninguna conclusión porque esperaba el cumplimiento en Cristo. La Biblia comienza con la creación en un jardín y termina con una nueva creación en una ciudad. Todo está completamente amarrado. La revelación de Dios para el hombre es progresiva. Mire lo que dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado, como dice, por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Es decir, el Antiguo Testamento no era suficiente. Dios necesitaba revelar estas verdades del Nuevo Testamento y lo hizo a su tiempo. Por eso dice que habiendo hablado a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo. Esa revelación de Cristo la tenemos ¿dónde? Íntegra en el Nuevo Testamento. Así que, ¿cómo debemos responder a esto, hermano? Con gratitud, con alabanza, con adoración. Y no solamente con eso, sino también con una devoción a estudiar la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Antiguo, Nuevo Testamento, completa revelación, suficiente, autoritativa y todopoderosa palabra de Dios.